Vean, se trata de un paciente masculino de 36 años de edad, es referido a nuestro servicio de hematología por notable leucocitosis de causa no determinada. El paciente manifiesta datos clínicos de fatiga, plenitud postprandial y mareos. A la exploración física se encuentra crecimiento del vaso. Existe organomegalia. Y creo que esta imagen o este grupo de fotomicrografías refleja realmente lo que tiene el paciente prácticamente en todos los campos donde usted pueda valorarlo. Entonces, la línea roja está dividiendo lo que vemos en la sangre periférica hacia la izquierda. Yo estoy de frente, probablemente usted lo esté viendo a la derecha. Y de aquí para acá, prácticamente lo que vemos en la médula ósea. Para establecer el diagnóstico, no se requiere el aspirado de médula ósea de esta enfermedad. Sin embargo, hay ciertos estudios que preferimos el aspirado de médula ósea más que de la sangre periférica. Pero bueno, vamos viendo qué ve en cada una de las fotografías. Sobre todo, vamos a valorar la sangre. ¿Qué ve en la sangre? Vamos viendo, incluso ya la química Carolis ya dio un diagnóstico. La química Lisbeth Cisterna ya nos dijo parte de lo que ve. Hay aumento de basófilos. Vea, cuando a veces buscamos en un campo basófilos, no encontramos ni uno y ahora resulta que en un solo campo ya encontramos tres. En efecto, existe una trombocitosis. Vean que hay un aumento de plaquetas, es claramente evidente. La química Juliet dice hay una desviación a la izquierda. La desviación a la izquierda, para las personas que no conozcan este término, se refiere a leucocitos inmaduros. En realidad no es un término muy bien apropiado porque tampoco hay una desviación a la derecha. Después del neutrófilo ya no hay nada, pero se entiende que cuando decimos una desviación a la izquierda es porque hay leucocitos inmaduros. ¿Estamos? Crónica fase 3, dice la química Lisbeth. Vamos a ver, vamos viendo. Crónica fase 3, habría que ver esta fase. No sé a qué se refiere con fase 3. Hay tres fases de la leucemia granulocítica crónica sin tratamiento, pero bueno, esta como tal, vamos a ver. Está toda la línea celular leucocitaria. De hecho, se dice que si uno quiere aprender a leer médulas óseas, una de estas enfermedades es particularmente buena para aprender. Presencia de toda la línea madurativa, en efecto, y aumento de basófilos. Perfecto. Células inmaduras, se observan nucleolos. Pero ahora, quiero que entienda cuando dice todo esto, que en algún momento tenga la oportunidad de describirlo, que sea descriptivo. Porque una cosa es llegar y decir, me parece, voy a poner un ejemplo diferente a esto. Una leucemia linfoblástica aguda B, ok, está bien. Me parece que por los cambios morfológicos podría ser. Ahora, ¿cómo generas tu reporte? ¿Qué tipo de descripción es la que vas a dar? Y ahí es donde muchas veces nos enfrentamos al problema. Porque sabes cuál es la enfermedad, pero no sabes cómo describirla. Entonces, lo apropiado es que una vez que uno reconozca la enfermedad, ahora sí, de manera particular, vaya evidenciando cada una de las alteraciones morfológicas en las diferentes series, empezando por la serie más afectada. Dice el químico Francisco, dice fase crónica o a lo mejor fase blástica. Quiero que vean, vamos a ver si es cierto. Recuerden que me parece que la mayor parte de las personas dijeron se trata de una leucemia. ¿Estamos? Entonces, es un buen camino, vamos viendo. Y recuerden que en el caso de las leucemias mieloides, tenemos tres formas de establecer un diagnóstico o de clasificarla en un grupo en particular, de manera rápida, de manera sencilla. Una es por el número de blastos. Si existe más del 20% de blastos, pues estamos hablando de una condición aguda. Si existe menos del 20% de blastos, existe una condición crónica o es una condición crónica. Esa es la primera parte que hay que entender. Hay otras que no requieren un número de blastos, más bien se trata por la evolución clínica del paciente. Háblese, por ejemplo, de la leucemia promielocítica aguda, que como tal no hay blastos, pero hay promielocitos anormales y la evolución clínica es bastante desastrosa. Háblese, por ejemplo, de la leucemia promonocítica aguda, la M5B, que la cual también es estos promonocitos son muy infiltrativos y dañan sistémicamente al paciente. Y la otra es que aunque no tenga más del 20% de blastos, esté asociada a una alteración genética en particular, ¿sí? Como la translocación 15-17, como la inversión o la translocación del 16, como la translocación 8-21, que tienen un peso mayor incluso sobre el número total de blastos. Pero bueno, aquí lo primero que tenemos que definir es el número de blastos. Quiero que vean la fotografía.
Sí, es cierto, hay algunas fotografías que tienen más cantidad de blastos, pero esto se ha puesto de manera intencional para saber o para que usted pueda ver los blastos, ¿estamos? Entonces, quiero que vean la primera fotografía. Si usted se da cuenta, reconoce muy bien los neutrófilos totalmente maduros, aquellos que son neutrófilos segmentados o neutrófilos en banda. Reconoce también que hay células que no son blastos, pero que están dentro de la misma línea de maduración de los neutrófilos, por ejemplo, los mielocitos, o por ejemplo, los mielocitos, como por ejemplo este, o probablemente los metamielocitos, y reconoce un tipo particular de célula que tiene cromatina fina, que tiene presencia de nucleolos muy bien definidos, y que, ojo, aquí la característica que le va a permitir definir si se trata de un blasto o no es la basofilia citoplásmica. Quiero que vean que a pesar de que esta célula está grande, a pesar de que puede tener restos de nucleolos, fíjense cómo es el color del citoplasma. Es un citoplasma mucho más pálido en comparación, por ejemplo, con esta célula. Quiero que vean que aunque tiene poco citoplasma, se alcanza a ver que es más azul, más basófilo, más azul en comparación a esta célula. Así que todo lo que tenga nucleolo, si su citoplasma es basófilo, en este tipo particular de leucemia es un blasto. Si por el contrario, la célula como esta, vean, tiene un nucleolo, pero su citoplasma no es intensamente basófilo, ojo, es un mielocito. Estamos así de sencillo. Curiosamente, los mielocitos en la LGC o en la mal llamada actualmente LMC, finalmente tienen esta forma particular de una maduración que no es la que normalmente vemos, por ejemplo, cuando revisamos una médula ósea de un paciente normal. Curiosamente carecen del color de un tipo de gránulo y son las únicas células porque en general no hay datos de displasia morfológica, quiere decir que no hay datos de fealdad, es la única célula que quizás pudiéramos ver un tanto diferente a la maduración normal. Pero quiero que vea, por ejemplo, aquí solamente un blasto con una gran cantidad de células. Vea, por ejemplo, acá probablemente este sea un blasto, ¿sí? Pero las demás células son células en diferentes estadios de maduración de la línea granulocítica. Y por acá vemos tres basófilos que están rodeando a probablemente una banda, ¿sí? Porque está dobladita. Y por aquí vemos un blasto, vean. Clásico el blastito, con nucleolos muy evidentes, con escaso citoplasma, pero el citoplasma, aún siendo escaso, es altamente basófilo. Y quiero que vean que la mayor parte de las células que lo rodea, pues son células en maduración. Ahora, esta fotomicrografía, pues sí tiene dos blastos, pero le hemos, repito, tomado intencionalmente para evidenciar que sí existía. ¿Estamos? Y lo demás corresponde a células en diferentes estadios de maduración. Alguien dijo, yo veo muchos basófilos, en efecto, miren, 1, 2, 3, y probablemente este sea una etapa de maduración de los basófilos. Y vean aquí un blasto muy bien definido. Por acá tenemos otra imagen donde vemos un basófilo. Aquí vemos otro que le falta un poquito de gránulos, más bien le falta bastantitos gránulos, pero finalmente se logra reconocer que es un basófilo y vemos dos blastos juntos. Pero repito, la imagen está centrada para que usted vea específicamente cada una de estas células en particular. Así que si tomamos en cuenta las primeras imágenes, que era básicamente como se veía todo el extendido, si usted cuenta 100 células, que no debe hacerlo, debe contar más que eso. Si usted contara 100 células, aquí seguramente encontraría menos menos del 3% de esos blastos, probablemente 1% de blastos. ¿Estamos? Entonces, no tiene más del 20% de blastos. Y decíamos, leucemia, es una leucemia, la vamos a ver más adelante, es decir, es el aumento de leucocitos. Evidentemente aquí están aumentados, ahora que vean la biometría hemática lo van a poder observar. Leucemia crónica, porque en efecto no tiene más del 20% de blastos, tiene menos que eso, y solamente faltaría el término intermedio. ¿Sale? Vamos a ver, quiero ver primero preguntas o afirmaciones que ustedes tuvieran. Dice, se describirían, por lo tanto, no podría ser una fase blástica, le falta muchísimos blastos para poder decir que fuera una fase blástica. Entiendo que hay algunas imágenes que tienen más blastos que otros, pero, repito, es tomada intencionalmente. Se describirían los blastos como blastos grande, 1 o 3 nucleolos, baja relación núcleo-citoplasma. No, en realidad ya aquí solamente lo describe como se observa menos del 3% de blastos. O sea, ya no describe los blastos porque es una baja cantidad. En realidad, esos blastos que usted está viendo, piense de manera intencional. Si yo le preguntara, ¿ese blasto a qué línea corresponde? Pues seguramente va a corresponder a un neutrófilo
o de la línea de los neutrófilos, porque básicamente es todo lo que está proliferando. Quizás por ahí un perdido sea de la línea de los basófilos, otro perdido sea de la línea de los monocitos, pero realmente la mayor parte de ellos van a ser de la línea de los neutrófilos, porque es la línea que está más proliferando. Estamos entonces, no describimos en realidad los blastos, solamente decimos, se observan neutrófilos en diferentes estadios de maduración, desde la etapa de blasto hasta neutrófilo segmentado, punto. El número de blastos no supera el 3% del conteo total de leucocitos, y eso es importante definirlo porque, como alguien dijo, como la química Lisbeth dijo, hay que decir la cantidad de blastos porque tenemos un tratamiento que sirve para la fase crónica, pero ya cuando entra una fase acelerada o cuando entra una fase blástica, que es donde ya hay alteraciones genéticas o alteraciones moleculares adicionales, ya el tratamiento ya no se vuelve, ya no es tan específico, ¿estamos? Dice la química también la relación, ¿de acuerdo? La química Sofía dice alta relación núcleo-citoplasma. La relación núcleo-citoplasma en los blastos por lo general es alta, en cambio en un mielocito generalmente es más regular, es decir, tiene más citoplasma que los blastos, ¿ok? ¿De acuerdo? Profes, entonces los mielocitos pueden presentar nucleolo. De hecho, los mielocitos pueden presentar nucleolo en todas las etapas, perdón, en una leucemia o en la maduración normal. Si usted tuviera una médula ósea, se daría cuenta que los mielocitos pueden tener restos de nucleolos, porque recuerden que el nucleolo, así como la cromatina fina, así como el citoplasma basófilo, son datos de la célula que indican que se está transcribiendo y se está generando una proteína que todavía la célula no tiene en su totalidad. Es decir, como es una célula inmadura, tiene que empezar a fabricar. ¿Qué necesito para fabricar? Abrir mi libro, abro mi DNA, pero la información la llevo en inglés o la llevo en chino. Yo no sé leer en chino. ¿Cuál es el organelo celular que me permite traducir una información? Los ribosomas. ¿Y de qué color se tiñen con el colorante de Wright? De azul. Por lo tanto, ya tengo al traductor, ya tengo mi libro abierto, pero resulta ser que los ribosomas requieren por fuerza ser formados por proteínas y por RNA ribosomal, y el sitio donde se forma el RNA ribosomal o la transcripción del RNA ribosomal es justamente el nucleolo. Así que mientras la célula siga teniendo actividad, siga queriendo generar una proteína, va a tener estas características morfológicas. Por lo tanto, el mielocito es una célula que todavía puede seguir transcribiendo y traduciendo, y puede tener todavía estas partes de cromatina fina, presencia de nucleolo, incluso parte del citoplasma basófilo. Déjenme ver, no sé qué pasó, voy a leer las demás preguntas. ¿Podría sospecharse de una leucemia mieloide crónica en fase acelerada, aunque no podría asegurar cuántos basófilos hay, ya que están dentro de los criterios? De acuerdo, muy buena afirmación. Recuerden que hay muchos criterios para determinar si se encuentra en una fase acelerada, y uno de ellos es justamente el número de basófilos. Entonces, en este caso, pues sí, hay un aumento de basófilos, pero no superaba el valor del 15%, del 20% que se requiere para decir que se trata de una fase acelerada. Pero sí, muy buena afirmación, y de hecho hay que decirlo. ¿Cuánto de porcentaje hay en el número de basófilos, en el conteo total de leucocitos con respecto a los basófilos? Ya dijo en su descripción morfológica que es menos del 1% de blastos, pero que además hay menos del 20% del número de basófilos. Y usted está dando dos criterios morfológicos que permiten estratificar el riesgo de evolución de esta enfermedad. En Chile, 1% de blastos es un valor crítico, para ustedes no lo es. Es que el blasto como tal es un valor crítico en donde sea. En realidad, las células hay en la médula ósea, si se comprende esto, en la médula ósea tenemos dos compartimentos, un compartimento mitótico y un compartimento almacén, y en ese compartimento mitótico, dentro de otras cosas, están los blastos, que requieren factores de crecimiento proporcionados por el estroma medular. Dicho esto, si el blasto se despega, automáticamente se muere. Si el blasto está en la sangre periférica, es porque adquirió mutaciones que los hace independientes de los factores de crecimiento, y por lo tanto, probablemente, y muy probablemente, es una mutación a nivel de DNA y se trata de una leucemia, ¿cuál? Pues habría que investigar. Y digo probablemente porque hay medicamentos que estimulan la salida de blastos, que esto no lo vamos a ver aquí, pero en la mayor parte de los casos, si usted ve un blasto, 1% de blasto, ya eso es suficiente para decir, esto no es normal, porque los blastos, a diferencia de las células maduras,
que se encuentran en el compartimento almacén y que no requieren de factores de crecimiento estromales, pueden salir sin ningún problema en la sangre periférica. Por eso, cuando tiene una infección, usted claramente puede ver mielocitos tardíos o mielocitos de tercera generación, metamielocitos y las propias bandas, que son células que se encuentran en el compartimento almacén, pero que a pesar de no ser maduras, finalmente no requieren de factores de crecimiento normales y pueden salir sin ningún problema. El porcentaje de blastos observados los informan en las observaciones o lo incluyen en la fórmula diferencial. Se incluye en la forma diferencial, en efecto, y se enfatiza en el reporte descriptivo. ¿Sí? En efecto, se tiene que hacer un diferencial en donde se encuentren obviamente el número de blastos, pero además se debe describir, se debe enfatizar, ¿sale? En el reporte, de preferencia. Estas son cosas que le va a servir no al médico de primer contacto, al médico de primer nivel de atención, sino más bien le va a servir al especialista, porque el especialista sabe ya interpretar estas alteraciones morfológicas y obviamente va a decir, bueno, me está informando que durante el conteo que hizo, que debe ser más de 200 células y que a medida que aumenta el número de células debe ser de más células, pues me está diciendo que no supera ese porcentaje de blastos, que de otra manera me estaría hablando de una evolución de la enfermedad. Al tener un hallazgo así, ¿cada cuánto se recomienda controlar con otro extendido u otra prueba para verificar en caso de que cambie de fase la enfermedad? Bueno, se va a iniciar tratamiento, o sea, ya con ahorita vamos a ver, obviamente esto tiene nombre y apellido, requiere un estudio adicional que vamos a ver adicionalmente, válgase la redundancia. Y una vez que se inicia tratamiento, más o menos al cabo de una semana, podemos repetir la biometría hemática para ver cómo se comporta el tratamiento, esperando que durante esa semana más o menos haya una reducción en el número de leucocitos, haya una reducción en el número de plaquetas, si es que está aumentado, y en el caso de mantenerse esa cantidad de leucocitos por un periodo más de un mes, más de 3 semanas, más de un mes, ya estaríamos hablando de un criterio que puede incluirse dentro de la fase acelerada. Ese es un criterio clínico. Al encontrar clúster, debería pensar en una fase blástica. Clúster se refiere a la unión de las células. No, frecuentemente lo hacen y nunca se ha encontrado realmente. Por ahí hay algunos libros, no sé si entiendo su pregunta como me la quiere hacer, licenciado. Por ahí se encuentran algunos libros que empiezan a formar grupos o clúster, estas células, pero nunca realmente se ha asociado como una enfermedad o como un riesgo, como una estratificación o un pronóstico en la enfermedad. Jamás se ha hecho. De hecho, lamentablemente, eso hay que decirlo, las nuevas clasificación de las neoplasias hematopoyéticas mieloides y linfoides van más dirigidas y encaminadas a determinar enfermedades a través de alteraciones genéticas y moleculares más allá de los cambios morfológicos. Entonces, pues por una sola cosa que llamamos grupos o clúster, perdón, no va a ser suficiente. Pero bueno, luego vemos la médula ósea, que para el diagnóstico no es necesario. Sin embargo, bueno, hay estudios que sí requieren de un aspirado de médula ósea. En este caso, no es tan, digamos que para el diagnóstico no es tan necesario, porque lo mismo que está viendo en la sangre periférica es exactamente lo mismo que va a ver en la médula ósea. Incluso, a veces cuando tenemos un aumento de estas células mayor a, ¿qué les gusta? A veces tenemos hasta 500,000 de células, pues imagínense, si eso está en la sangre, ¿cómo estará en la médula ósea? Pues tenemos más de ese 500,000 seguramente, en donde comparte escenario no solamente las células neoplásicas, sino aquellas células que son residuales, aquellas células que no forman parte de la clona neoplásica. Entonces, a veces hasta es un poco más complicado tratar de abordar la médula ósea en este tipo de pacientes. Lo que sí llama la atención y que frecuentemente vemos en los aspirados de médula ósea o en las biopsias de médula ósea son estos pequeños megacariocitos que son enanos y monolobulados. Pero a pesar de ser enanos y a pesar de ser monolobulados, están aumentados en número y además son muy buenos productores de plaqueta. De ahí que usted puede ver que la mayor parte de estas enfermedades que ustedes ya algunos dieron nombre, pues finalmente vemos o plaquetas normales en la fase crónica o plaquetas incluso habitualmente elevadas, es decir, trombocitosis.
Así que son megacariocitos enanos, son megacariocitos monolobulados, pero son buenos productores de plaquetas. Y aunque no se requieren de las tinciones citoquímicas enzimáticas, como la tinción de alfa-naftilacetato esterasa o la tinción doble o la tinción de esterasas dobles, o la tinción del ácido periódico de Schiff. Bueno, aquí ponemos una imagen donde estamos contrastando los megacariocitos, que además de ser positivo para la tinción de alfa-naftilacetato esterasa, también es positivo para la tinción de ácido periódico de Schiff, que repito, no se requiere como ninguna otra tinción citoquímica enzimática, porque aquí el diagnóstico es, después de la morfología, dirigirse a un estudio genético y molecular, que vamos a ir viendo poco a poco. Bien, dice, en el laboratorio donde hice mi práctica usaban la tinción rápida, la odié. Sí, seguramente que sí. Sí, 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 definitivamente es un problema la tinción rápida, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Pero vamos viendo entonces. Aquí están, perdón, la morfología de la sangre periférica, evaluando las tres líneas. Son neutrófilos en diferentes estadios de maduración. Hay menos del 20% de blastos. Hay poca o nula displasia morfológica. Estas neoplasias no se caracterizan por tener datos de displasia, y si lo hay es mínima, si no ya estaríamos hablando de otra alteración o de otro grupo de enfermedades, probablemente de un síndrome mielodisplásico o una neoplasia mieloproliferativa mielodisplásica, pero que finalmente involucre el proceso mielodisplásico. Así que no hay displasia morfológica, y me refiero a que no hay datos de fealdad en las células. Las células no podrán ser las más bonitas, pero no son las más feas. Eso sí es un hecho. Hay menos del 20% de basófilos, que repito, el número de basófilos en porcentaje es importante. De acuerdo a la clasificación del 2017, probablemente esto vaya cambiando con el paso del tiempo, sobre todo porque también se van generando nuevos esquemas de tratamientos que muchas veces ya no son, cada una de estas enfermedades a medida que pasa el tiempo ya no son tan agresivas, algunas ya no son tan agresivas como lo eran en el pasado. Esta, por ejemplo, si usted se remonta a 15, 20 años antes, pues el tratamiento era quimioterapia y el paciente le iba bastante mal, era una forma desastrosa para el paciente. Hace 20 o 15 años se inicia el tratamiento con estos inhibidores TKI, inhibidores de tirosininasa como el mesilato de imatinib, y la verdad es que a los pacientes les va bastante bien, muy, muy bien. Es como un paciente que estuviera tomando glibenclamida o sobre todo metformina, por ejemplo, un paciente diabético. Es decir, les va bastante bien, ¿no? Morfología de la serie roja, hay presencia de eritroblastos, lo cual hay que informarlo, ¿sí? Porque eso está hablando de una hematopoiesis, específicamente una eritropoiesis ineficaz extramedular. Recuerden que los eritroblastos no salen desde la médula ósea a la sangre. Eso no sucede. El núcleo es tan rígido que no permite ese paso desde el espacio intramedular a la sangre periférica. Necesita dejar el núcleo dentro del espacio intramedular, así que si hay eritroblastos es porque células troncales hematopoyéticas hicieron ese famoso homing celular, hicieron el traslado desde un lugar a otro, encontraron, por ejemplo, o se establecieron en el vaso y en el hígado, de tal manera que pues, pudieron generar cierto grado de hematopoiesis, y finalmente usted ve estos datos en la sangre periférica, como es la presencia de eritroblastos, ¿sale? En la morfología plaquetaria existe la famosa anisotrombia, que se refiere a la variabilidad en el tamaño de las plaquetas. Ustedes lo vieron, de hecho, voy a regresar la fotografía, quiero que vean aquí una plaqueta grande, hay otras plaquetas que más o menos son uniformes, pero se pueden ver plaquetas de diferentes tamaños. Fíjense en esta que está aquí, quiero que la vean, está en sangre periférica. Recuerden que la línea roja hacia este lado refleja la sangre periférica. Aquí está el eritroblasto, por ejemplo. Quiero que vean. ¿Qué sería esta célula? ¿Qué me pueden decir de esta célula? A ver, en lo que leo la afirmación de la licenciada Carolis, pues vamos, espero que alguien me pueda contestar. ¿Qué sería esta célula? Quiero hacer un aporte. En algunas ocasiones en la LMC no se observan blastos y las plaquetas están dentro de los rangos, pero cerca de los límites superiores. En esos casos, la presencia de basófilos y eosinófilos pueden dar alerta en la sospecha y debe evaluarse con la clínica. Lo comento porque estas situaciones se dan mucho en atenciones ambulatorias. De hecho, es cierto, o sea, realmente los basófilos
siempre el aumento de basófilos en este tipo de enfermedad no solamente te orienta a un diagnóstico, sino también te da un pronóstico, ya lo vimos. Estas enfermedades pueden o no haber blastos, que ahorita vamos a ver la biometría hemática de este paciente y se darán cuenta que, en efecto, con esta cantidad de células lo va a encontrar, pero como todo tipo de leucemia, no esperen que inicie de medio millón de células, inicia con un aumento gradual que va de 15,000, que va de 20,000 a 30,000, 40,000, 50,000. Y muy probablemente por debajo de 50,000 no va a encontrar un aumento de blastos o no va a encontrar blastos. Entonces, queda la pregunta si realmente se trata de un proceso reactivo, que puede ser una condición, una infección, por ejemplo, bacteriana, un proceso inflamatorio agudo, la administración de medicamentos y todas esas cosas se tienen que descartar. Pero bueno, hay algo que realmente nos ayuda muchísimo y lo mencionaba la licenciada, es cierto. A pesar de que en las condiciones reactivas se puede ver la famosa desviación a la izquierda, como en este proceso neoplásico, hay algo que no vemos y es el aumento de basófilos. El aumento de basófilos es muy sugerente, no diagnóstico. Recuerden que la morfología es a veces muy sugerente de algo, pero no diagnóstico. El diagnóstico requiere de pruebas adicionales. Entonces, es muy sugerente de un proceso neoplásico. Y esta enfermedad en particular se correlaciona o generalmente tiene basofilia absoluta. Usted dirá, tiene el 1%, sí, pero el 1% de 1,000,000, ¿cuánto es? Saque cuenta, cuando los basófilos no debe ser más de 100, pues si tiene 1,000,000 de células, imagínense cuánto sería el 1%. Entonces, vamos viendo, tiene mucha razón la licenciada. Y entonces decíamos, hay núcleos desnudos de megacariocitos, que es este que estamos viendo aquí, ¿sí? Significa que si usted hiciera un corte histológico del vaso, del hígado de estos pacientes, de hecho se han realizado y encontramos hematopoiesis en esos sitios donde se asientan células troncales hematopoyéticas y vemos infiltración de estas, o más bien maduración o hematopoiesis en esa zona, ¿sí? Por la hematopoiesis extramedular. Y en la médula ósea, pues vemos una médula ósea bastante hiperplásica, por eso decíamos a veces es un poquito complicado hacer el diagnóstico en la médula ósea, porque si en la sangre tenemos una gran cantidad de elementos, imagínense en la médula ósea. Pero bueno, finalmente la médula ósea es una médula ósea hiperplásica, relativamente hay una disminución de eritroblastos, hay más aumento, por ejemplo, de neutrófilos en diferentes estadios de maduración, hay aumento de megacariocitos que son enanos y monolobulados, y esta sí es una característica morfológica distintiva, porque si usted se va a la clasificación de la OMS y observa todas las neoplasias mieloides crónicas dentro de ese grupo, como la LGC, como la policitemia vera, como la trombocitemia esencial, etcétera, 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 se va a dar cuenta que aquí es la única entidad dentro de ese grupo donde los megacariocitos son enanos y monolobulados, pero muy buenos productores de plaqueta. Y quiero que vean la biometría hemática de este paciente. Generalmente no hay citopenias y si existen son mínimas. Por ejemplo, aquí una anemia leve es 11,3, una anemia 1 de acuerdo a los criterios de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que como una anemia proveniente de una leucemia, es una anemia normocítica normocrómica. Fíjense la cantidad de plaquetas, 2,521,000, está extremadamente aumentado y la cantidad de leucocitos 178,468. Así que con esta cantidad, tanto de plaquetas como de leucocitos, imagínense cómo se encontrará la médula ósea y por eso justamente esa salida de células troncales hematopoyéticas al vaso y el hígado, estableciéndose ahí y creando estos fenómenos de esplenomegalia y hepatomegalia. ¿Estamos? Así que, pues parte de los laboratorios que se pueden hacer para ese paciente, que como toda neoplasia que involucre un núcleo, pues va a haber, puede haber un aumento de ácido úrico, como toda neoplasia en donde hay un aumento de células, hay aumento de la deshidrogenasa láctica, y como en la mayor parte de las neoplasias mieloides crónicas, hay un aumento del vaso y del hígado, hay organomegalias, así que se pueden sugerir, dentro de los estudios rápidos, digamos, se pueden sugerir estas pruebas. Vamos viendo. Por el estrés medular se podrían ver dismorfias. No, 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 no.
No son los más, como tal, la displasia puede estar, porque finalmente no son células por el estrés medular. A ver, permítame, déjeme ver la pregunta porque no me quiero confundir. ¿Se podrían ver dismorfias? No como tal dismorfias. El término displasia, cuando tenga la oportunidad, o dismorfia, cuando tenga la oportunidad realmente de leerlo, se va a dar cuenta que involucra un proceso neoplásico. Cuando se describieron estos conceptos y fue utilizado por anatomopatología, fueron procesos neoplásicos. Después la gente lo empezó a utilizar en cualquier cosa, pero realmente se utiliza para describir un proceso neoplásico. Así que sí hay ciertos rasgos morfológicos que cuando hay un estrés medular, en efecto, que no sea un proceso neoplásico, podemos ver ciertas alteraciones. Por ejemplo, la persistencia de gránulos azurófilos que incluso muchas veces pensamos que son promielocitos y que en realidad pudieran ser mielocitos tardíos, pero que no han degradado esos gránulos azurófilos por la aceleración en la maduración. O eritroblastos que están, por ejemplo, fragmentados, porque finalmente esto sucede de manera normal en la médula ósea, pero al estresar la médula ósea sucede con mucha mayor frecuencia. Entonces sí pueden haber ciertas alteraciones morfológicas, pero como tal no deberían llamarse dismorfias en el entendido de que no está bajo una condición neoplásica. Pero bueno, cada uno utilizará el término que mejor le convenga. Continuando con la descripción del caso, ya una vez teniendo esa descripción que ustedes correctamente hicieron, vamos a sugerir, como en todo cáncer, un estudio citogenético. Obviamente hay neoplasias que son o que tienen una marca personal en los rearreglos cromosómicos o también llamados cariotipos. Aquí están todos los cromosomas. Recuerde que usted tiene 46 cromosomas, 22 cromosomas son autosómicos, 2 son de carácter sexual. Y cualquier alteración numérica o estructural puede condicionar a un evento indeseado como un fenómeno neoplásico, que en este caso involucra la translocación del 9 al 22 y del 22 al 9. Y la translocación del 9 al 22 da origen a un gen híbrido llamado BCR-ABL, el cual da origen a una proteína del mismo nombre, la cual dará lugar a un aumento en la proliferación o en la tasa de proliferación celular, es un oncogen, y además una disminución en la apoptosis. ¿Estamos? Entonces, todo esto que usted está viendo en los hallazgos morfológicos no es otra cosa más que una ruptura que hubo en el cromosoma 9 y que pasó al 22 y del 22 al 9 generando este pequeño cromosoma que se llama cromosoma Filadelfia y que contiene ese gen híbrido llamado BCR-ABL que promueve a esa alta tasa de proliferación celular y poca muerte celular. Ahora, ¿por qué sugerimos en un primer momento un cariotipo si la enfermedad se llama leucemia granulocítica crónica o mieloide crónica BCR-ABL positivo? Porque recuerden que parte de los criterios que nos permiten evaluar la evolución de la enfermedad de una fase crónica a una fase acelerada está el hecho de que exista otra mutación adicional justamente en el arreglo cromosómico, en el cariotipo. Es decir, el tratamiento, estos inhibidores de tirosina quinasa, te sirven para el BCR-ABL, porque compiten de manera antagónica para evitar ese grado de señalización anómala que se está dando. Pero no te va a servir para ninguna otra alteración que promueva una proteína oncogénica. Entonces, el hecho de tener otra alteración genética es importante para también decir, ok, solamente contiene el cromosoma Filadelfia, no contiene otra alteración estructural o numérica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso lo apropiado es comenzar con el cariotipo y continuar con el BCR-ABL. Pero ¿por qué la literatura dice BCR-ABL y no cromosoma Filadelfia? Porque muchas veces estas translocaciones o estos cortes son tan crípticos, son tan pequeños que no se logran visualizar a través del arreglo cromosómico. Y no es que no existan, el problema es que son muy pequeños y al ser pequeños no se pueden evidenciar y recurrimos a la biología molecular para determinar la fusión de ese transcrito, si existe o no existe. Es decir, hay situaciones en donde el cromosoma o el arreglo cromosómico es normal, sin embargo, cuando le hacemos el BCR-ABL es positivo. ¿Qué significa eso? Que sí hubo la translocación, pero fue tan pequeña que no la pudimos observar por estos métodos y por eso necesitamos la fusión del transcrito BCR-ABL.
Y bajo todo esto que ya describimos, vemos cómo a partir de una alteración morfológica nos fuimos directamente a un estudio genético y molecular para generar el diagnóstico. Pero ¿quién en realidad, en un número limitado como 50.000 leucocitos, pudo decir, ¿saben qué? Valoren cualquier dato de reactividad, un proceso inflamatorio agudo, un proceso bacteriano, no lo tiene. ¿Quién en realidad dijo, pues háganle un estudio, o se sugiere un estudio para determinar cromosoma Filadelfia y BCR-ABL? Es el laboratorio bajo los criterios morfológicos. ¿Estamos? Entonces decíamos en la primera sesión que los antiguos morfólogos no encontraron una explicación clínica en muchas enfermedades y tuvieron entonces que entrar a la morfología para dar un diagnóstico a estas enfermedades. Incluso la clasificación de la Organización Mundial de la Salud está hecha con base en la morfología que se presenta. Si usted dice leucemia granulocítica crónica, es porque lo que está viendo son granulocitos en diferentes estadios de maduración. Si usted dice mieloma de células plasmáticas, es porque está viendo células plasmáticas. Entonces, vea cómo estratégicamente la OMS da nombre a estas entidades de acuerdo a la morfología que está prevaleciendo. Solamente por ahí quedan dos entidades que continúan con el nombre, con el epónimo de aquellos quienes descubrieron esa enfermedad o estudiaron esa enfermedad, como es el linfoma de Burkitt y los famosos linfomas de Hodgkin. De ahí, en general, los demás todos tienen un nombre de acuerdo a la morfología. Bien, vamos a ver preguntas. Dice, profe, ¿cómo se relaciona la gota en las leucemias? Perfecto, ya que tiene los niveles de ácido úrico aumentado. Y cuando di el ramo, recalcaron mucho que los pacientes con leucemia también tenían gota. Totalmente, fíjese, recuerde una cosa. Toda neoplasia que tiene un aumento en el número de células nucleadas, y este caso es muy particular, vean, son núcleos, tienen DNA, que a través de un proceso metabólico, ese DNA se convierte finalmente en ácido úrico. Ácido úrico que se aumenta y se puede depositar en sitios como los dedos de la mano, los dedos de los pies, produciendo esos fenómenos gotosos. Entonces, es frecuente encontrar este tipo de alteraciones, como el crecimiento del vaso, como el crecimiento del hígado y como el aumento del ácido úrico, incluso la gota, precisamente por estas características que mencionaba. Es cierto, una neoplasia no es otra cosa más que el aumento de un tipo de célula y que evade a la muerte. Sí, pero es cierto, sí la evade, pero también a medida que se produce más, se va a morir más en relación a si lo comparamos con un patrón normal. Y ese morir más que un patrón normal implica que va a haber más ácido úrico. Y ese más ácido úrico implica que puede depositarse tanto en las extremidades produciendo esos fenómenos gotosos. Incluso a veces es frecuente encontrar aumento de ácido úrico en la orina. Estamos precisamente por estos fenómenos neoplásicos. Pero bueno, esto explica, y no es la única condición, en otras condiciones la veríamos, la leucemia neutrofílica crónica, la leucemia eosinofílica crónica, todo lo que tenga núcleo, que a final de cuentas puede morir, pues va a aumentar el ácido úrico, o puede aumentar el ácido úrico. Ok, disculpe la pregunta, pero eso me recordó un frotis que vi de un recién nacido, ok, donde se veía todo patológico, lo cual creo que es fisiológico, había policromatófilos, linfocitos reactivos, desviación a la izquierda, pero hasta la célula inmadura es normal encontrar en estos casos, es normal ver desde mielocitos hacia abajo o podría ser células inmaduras. Aquí hay que tener un poquito de cuidado, aquí hay que tener un poquito de cuidado. Porque hay células, fíjense que la hematología del recién nacido es bastante complicada, hay que tener muchísimo cuidado con ello porque hay células que en realidad parecen, incluso podemos ver células que parecen prolinfocitos, se habla del prolinfocito del recién nacido, porque son muy típicos de un prolinfocito, pero en realidad los pacientes no tienen nada. De hecho, la prolinfocítica no es una neoplasia de pacientes pediátricos. Pero bueno, en ese sentido, hay células que sí pueden tener cambios, algo anormal. Ver eritroblastos es normal hasta una etapa y con cierta cantidad, que desaparece con el paso del tiempo, a no ser que usted tenga un evento hemolítico. Ver procesos o ver mielocitos, no tanto blastos, mielocitos
metamielocitos, es frecuente verlo, porque recuerda una cosa, en el caso de una infección o un proceso hemolítico, vea usted, cuando usted es un recién nacido, obviamente estamos hablando de un recién nacido a término, en donde ya la hematopoiesis extramedular ya cesó, ya no hay. Si es un paciente recién nacido previo a las tantas semanas de gestación, es decir, es prematuro, pues habrá hematopoiesis extramedular, por lo tanto, sí podrá haber hematopoiesis extramedular, incluyendo eritroblastos, precisamente por esa condición. Pero suponga usted que se trata de un paciente, digamos, que terminó su etapa que concluyó en su etapa de gestación. Todo es médula ósea roja, todo es médula ósea activa. Por lo tanto, cuando empieza a haber un aumento en cuando empieza a haber un estrés medular o cuando empiezan a haber situaciones que requieran mayor demanda de un elemento, la pregunta es, ¿y dónde lo vas a meter? Porque todo es médula ósea roja. Entonces, ante un estrés mínimo, pueden salir estas células hematopoyéticas, invadir sitios extramedulares y salir a la circulación. No todas, obviamente. ¿Qué pasa en un paciente adulto? Soporta más el estrés medular. ¿Por qué? Porque recuerde que usted tiene médula ósea activa y médula ósea inactiva. Y esa médula ósea inactiva puede todavía seguir participando en la hematopoiesis si se requiere. Suponga usted que tiene una condición hemolítica. Pues automáticamente la médula ósea lo que va a tratar de hacer es incrementar el número de eritroblastos. Sigue habiendo hipoxia tisular, aumento mi producción. ¿Y dónde la voy a aumentar si ya la activa, ya la llené? Hay médula ósea inactiva. Continúo mi eritropoiesis en esa parte. No es suficiente. Continúa la hematopoiesis en sitios extramedular como el vaso y el hígado. ¿Sí me explico? Entonces, todavía hay un proceso, todavía hay una condición que permite mantener más eritropoiesis en sitios medulares inactivos, en el caso de los pacientes adultos que en los pacientes pediátricos. Por eso los pacientes pediátricos con tantito estrés y empiezan a salir células que dicen, oh, o es un proceso neoplásico o no lo es. Entonces, ahí depende mucho. Recuerden, la hematología no es una ciencia que a veces requiere de la observación, digamos, constante. Hay situaciones, y lo van a ver en los síndromes mielodisplásicos, no es que usted diga, hoy voy a diagnosticar el síndrome mielodisplásicos. Hay pacientes que nos ha tocado evaluarlo 1 o 2 años para diagnosticar el síndrome mielodisplásico. ¿Por qué? Porque esto a veces requiere de tiempo, hasta que realmente la enfermedad o realmente lo es o no lo es. En estos pacientes pediátricos se debe sugerir, lo que tiene que dejar en claro el personal de laboratorio es que al ver células anormales se debe repetir la biometría hemática, por ejemplo, en 72 horas. Y en 72 horas evaluarlo. ¿Siguen estando las células? Sí. Vamos viendo, vamos buscando. Si no, pues obviamente algo pasó y que ya. Si es un paciente, por ejemplo, con síndrome de Down, hay que tener mucho cuidado. Estos tienen granulopoiesis o mielopoiesis transitoria y es transitoria, tal cual lo dice su nombre, que incluso en esos pacientes particularmente sí pueden haber blastos, pero desaparecen por la patología de base que tiene el paciente. Es lo que se llama lisis tumoral de las neoplasias. Conlleva otras cosas, no solamente el aumento del ácido úrico, la lisis tumoral. Más está dado en las neoplasias mieloides que linfoides, más en las mieloides que en las linfoides, pero ahí conlleva al aumento o a la disminución de otros, por ejemplo, otros electrolitos séricos y otros daños a nivel tisular. Pero es parte de. ¿Cuál es la relación de la fosfatasa alcalina leucocitaria con estas patologías? Pues se supone que la fosfatasa, fíjese que yo nunca la he hecho, le voy a ser muy honesto, yo nunca la he hecho, la fosfatasa alcalina leucocitaria. Corríjame si estoy en un error, no es una prueba que actualmente se utilice, todavía en algunos sitios la siguen ocupando, carece de valor realmente porque tenemos la morfología que es más sugerente de algo y además tenemos estudios más apropiados. Pero bueno, hablando de eso, se supone que en estas entidades la fosfatasa alcalina leucocitaria está más disminuida que en un proceso reactivo. Es decir, en un proceso reactivo no debería disminuir. Pero si le soy sincero, yo jamás la he utilizado. Jamás la he utilizado. Y siéndole sincero, si tuviera yo que pedir una tinción,
o solicitar una tinción de la que ahorita no tengo, no sería la fosfatasa alcalina. Pero sí es cierto, el químico Rolando, sí en algunos hospitales la siguen pidiendo. Pero bueno, se supone que en estas entidades como la LGC, la fosfatasa alcalina leucocitaria está disminuida, y en el caso de una condición reactiva debería estar normal, no debería estar disminuida. Es todo lo que, digamos, nos puede decir. Entonces, vamos viendo, ya hasta aquí ya tenemos todo armado, solicitamos, sugerimos el cromosoma Filadelfia, sugerimos el gen transcrito BCR-ABL y se establece el diagnóstico: leucemia granulocítica crónica, BCR-ABL positivo, con un código de enfermedades, con un código internacional de enfermedades oncológicas 9875-3. ¿Requiere aspirado de médula ósea? Para el diagnóstico no. Pero si quiere hacer un cariotipo, yo les sugiero que sí se vaya a la médula ósea, porque el cariotipo en particular, de por sí, para que crezcan las células en mi país, por ejemplo, mandar a hacer un cariotipo muchas veces no crece. Muchas veces no crece. Es complicado. Ya tengo la experiencia con otros colegas en donde hablábamos justamente de eso. O sea, nos enfrentamos a una situación donde los cariotipos, raro es un cariotipo que realmente sí te da una alteración numérica o estructural. Entonces, basado en este punto, como las células que están en división y son las que se requieren están en la médula ósea, por eso mejor pretendemos hacer, bajo esa situación pretendemos mejor la médula ósea que la sangre periférica. Pero si usted va a hacer BCR-ABL, el estudio de biología molecular se hace en sangre. ¿Estamos?